hasta que nos matan. ¿Cómo es posible que en este estado ocurriera el nacimiento más costoso de la historia? Y no hablamos de un delfín, hijo de algún expresidente, ni mucho menos de los descendientes de algún gamonal chuzateléfonos. Nada de eso. Así es que póngase cómodo y escuche las delicias macondianas de este, según Darío Echandía, país de cafres. Bienvenidos a la patria boba. En un pequeño pueblo llamado La Alboraya, donde las casitas son de un piso porque no alcanza para más, donde en esos hogares sí pagan el recibo, pero no les llega la electricidad. Bueno, hay que considerar a los pobrecitos dueños de las plantas de energía y sus mimados herederos, digamos, todos esos diplomáticos asociados. ¿Con qué le van a pagar el limpiapiscinas de su ranchito en Miami? En Miami. Y sí, se dice Miami, revisen el pan hispánico de dudas. Donde el tierrero se mete por las fosas cada vez que un oxidado vehículo transita por las polvorientas calles del lugar, donde la gente gasta todo su dinero en vitaminas, porque enfermarse es mortal en un corregimiento donde no hay hospital. Pues bien, en una de esas casitas sin fluido eléctrico, ubicada frente al deterioradito caminito que levanta el avisperito, la señorita, bueno, perdón, basta de diminutivos, ¿no? Y con razón, la señora Trinidad estaba embarazada. Esperaba su quinto hijo. Con 2 vástagos de más ya había perdido la gracia de su nombre. Trinidad. Sí, la preocupación se manifestaba. Y como no, la falta de un sitio adecuado para atenderla siempre será la embarrada. Y la viejita que la ayudaba partió sin dolor. Es decir, la partera no dio a luz. O sea, que la partera se murió, más no se fue. Bueno, sí se fue, pero del mundo. Ay, en fin. Es decir, sí se fue del mundo, sí, pero Trinidad en todo este trajín mandó a su hijo mayor de nombre Erasmo a que le avisara al único vecino que tenía carro. Los buses y taxis no se asomaban por allá. ¿Pa' qué? 2 kilómetros después, porque en estos corregimientos la distancia entre casas es considerable, el pobre niño llegó donde el vecino, destilando sudor y manteca y con el vaso a punto de explotar. Luego de explicarle la cuestión a don Inestrosa, apellido del servicial poblador, Erasmo aprovechó un grifo solitario para beber agua mezclada con cloro. Imagínense, muchacho, cómo estaba decidiendo, oiga. Deberían saber que años después ese joven se convertiría en deportista. Tanto tiempo de trotes para los mandados no fueron en vano. Así es. He ahí las positivas consecuencias de convertirse en una treta por la culpa de esa carretera destapada llena de huecos. Hay que verle el lado bueno a las cosas. Don Inestrosa se puso de pie, acomodó sus pantalones sucios que se escurrían cual media nalga, se terminó su jugo de borojó, el susodicho se preparaba para una agradable faena, y se despidió de su esposa. El sudoroso vástago y el servicial poblador subieron al camión, acostumbrados al tiempo de recorrido en un vehículo de esa clase y las muy infortunadas condiciones del trayecto. Por ahí dijeron que a la gobernación de allá sí les llegó el dinero del mantenimiento de las vías, pero todos sabemos que eso se desaparece y nadie da razón. O como en otros lugares, ¿no? Que gastan el presupuesto en otras pendejadas, como en costosas ceremonias de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Eso dice. Al arribar a la casa, ellos ayudaron a Trinidad a ingresar al carro, no sin antes ella haberle dado la bendición e indicaciones a sus demás hijos, quienes quedaban resguardados por su cuenta entre la incertidumbre, la inseguridad y un hogar con goteras. Más y más y más y más y más kilómetros fueron atravesados, pero la mala suerte, ese maldito azar que cobija al ser humilde, se apareció, y como por arte de magia, el vehículo se varó. Don Inestrosa, hecho un manojo de rabia, le dio una patada a la llanta perjudicada cuando listaba una cruceta y al mismo tiempo se despojaba de toda vergüenza al nombrar una amplia gama de improperios.
por Dios Padre nuestro, de la A a la Z, del Hijo y del Espíritu Santo. La recursividad surge de la necesidad, no es exactamente un privilegio. El servicio al poblador, entre sus porquerías, y en verdad eran porquerías, desde bultos de detritus, prendas malolientes y huesos sin roer, de la parte trasera del camión encontró una carretilla y un machete. No hubo de otra. Erasmo, fuerte por haberse tomado la mazamorra cuando había, tuvo que subir a su madre, la de él, sobre el volquete, sacando un músculo cual pambelé, se adentró en sus matorrales cuasi selváticos, he ahí lo macontiano de la historia, y abriendo camino entre la maleza, con el machete emprendió ruta hacia la urbanidad, buscando ayuda para su mamá. Mientras que en ese boscoso terreno, el pobre Erasmo seguía su cruzada, aguantándose las picaduras de arañas y la tragadera de moscas en medio de tan tediosa experiencia. En una oficina del ente gubernamental de esa región, unos tipos de cuello blanco se encontraban en una importantísima reunión. Aún estaban con la resaca de la celebración por ser reelegidos en ese territorio, festejando con olpar y que los tamales y tierras de zinc que regalaron sirvieron para algo. Pero no solamente esto, estimados compatriotas. El gabinete en función trabaja tristemente más o menos así. ¿Sabe qué, panita? Encárguese de esto. El Estado tiene que darnos todo, entonces no se afanen. Esto es un pozo sin fondo, queridos amigos. Vayan, manda a construir una hacienda que hicimos presupuestos creíbles. Para que no nos descubran y aún así cumplirle a la chusma, vean, tenemos que dar alimentación a los hijos de la muchedumbre. Entonces, yo conozco una planta donde nos venden unas pechugas baratísimas. Baratísimas. Le anotamos que valieron a 40 lucas cada una y sacamos una liguita, ¿les parece? Y si nos preguntan, pues que le estábamos dando almuerzo ultra ejecutivo a esa plaga, ¿sí o no? Así nomás. Pero hablando de hambre y displicencias, al pobre Erasmo le empezaba a atacar la gurbia mientras su madre, la de él, lucía desesperada y doliente. Al pobre vástago no le quedaba más opción que decirle, sin caer en el racismo y en un característico dialecto, mamá, inhala, exhala, pero no empuja. Pese a todos estos actos de total ignominia, el muchacho logró llegar a la carretera y con el estómago haciendo fieros, un buen samaritano de gran corazón les dio un aventón. El problema es que era otro camión, solo que este transportaba ganado. La imagen era toda una exquisitez, con connotaciones bíblicas en una especie de pesebre en el que Trinidad entre lamentos decía, ¡ay, Dios mío! No hace falta entrar en tantos detalles, pero como esto solamente pasa aquí en el Sagrado Corazón, la señora Trinidad tuvo que esperar su turno en urgencias. Antes de ella había llegado un motociclista con un pie al revés y un apuñalado en una cantina de mala muerte. Y en la sala de un hospital, a las 9:43, nació varón, un niño sano, sin problemas de salud, pero también un niño que experimentará la pobreza, un niño que tendrá que pagar por la ineptitud de una perversa administración que hizo metástasis. ¿En verdad? Metástasis. Puede pasar el tiempo y esta tragedia de robos y plata no cambia. Pueden salir raíces y exactamente lo mismo. 8 años transcurrieron y en el pequeño pueblo llamado La Alboraya, donde las casitas son de un piso porque no alcanza para más, donde en estos hogares sí pagan el recibo pero no les llega la electricidad, arribó un grupo de reporteros, la policía y demás curiosos en búsqueda de la verdad, y entonces Trinidad se preguntó, ¿qué carajos está pasando? Un investigador revio los papeles que registran el nacimiento del joven Milton, así llama a su quinto vástago, para revisar si las sospechas eran ciertas. En efecto, Milton nació bien. Bien, no requirió de tratamientos ni cuidados especiales, no, nació en perfectas condiciones. Pero Trinidad insistía, ¿qué carajos está pasando? Me están asustando. Ella sacó el mataganado dispuesta a cortar pescuezos hasta que un miembro de la autoridad la detuvo y con un simple, escúcheme por favor, la señora con todo resquemor atendió.
Resulta que otros tipos de cuello blanco, en compañía de sus colegas ladrones, trabajadores, en medio del chanchullo se aprovecharon de su situación para seguir sacando más liguitas. Una IPS cobró 10.000 millones de pesos por un parto. 10.000 millones de pesos por un parto. En una factura en la que aparece que su hijo le hicieron 301.871 procesos, intervenciones. Supuestamente le analizaron cada cutícula y cada pelito al muchacho. Yo no sé, ¿qué tal esto? Se supone que en este cochambre un parto cuesta aproximadamente 300.000 pesos, quizás 1.000.000, pero este es el colmo, Ana. Cabe aclarar, IPS significa instituciones prestadoras de servicios, todas las clínicas, hospitales y demás. Y la EPS, esa que supuestamente subsidia a personas como Trinidad brindando beneficios. Esta se encarga de lo administrativo y lo comercial. Mejor dicho, los que se encargan de la plata. Y ahora, ¿cómo explicar esto? Pues creo que el oportunismo habla por sí solo. ¿Creen que solucionaron esto? ¿Creen que esto tiene un final feliz? Pues no, tengan fe, muchachos. Los culpables estarán en Panamá o en la isla de Gilligan, qué sé yo, dándose la buena vida, mientras que la pobre Trinidad, pobre y con hambre, estaba sorprendida, y disculpen los oes de la frase, ella exclamaba, ¿cómo así? ¿Lo frenó no marica o qué? La señora, con sentimientos obvios de indignación, pidió que en verdad tuviera la gentileza de aclarar este insólito caso. Mientras Trinidad y sus hijos a duras penas sobreviven, el pobre Milton también desea ser atleta como su hermano Erasmo. Al otro muchacho le funcionó. ¿Qué carajos? Queridos compatriotas, no nos queda más que soportar la nación de la ley de la selva. La ley de la selva, donde mandan animales y siempre habrán lagartos, chulos, micos, algunos rapaces y perezosos que castigan injustamente a los sapos, donde se aprovechan de los borregos que sí trabajan como camellos sin dar tanta lora. Eso es, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, amiguitos, mi voz se desgasta y la situación está muy berraca. Anuncio públicamente, pues voy a dejar de escribir y declamar por un buen tiempo, pues eso sí, celebren. Me voy a hacer manillas porque a unos paisas hijos de una les funcionó, se volvieron millonarios por eso, yo tuvieron tierras haciendo manillas. Entonces, ¿por qué yo no? Pues, ese es el ejemplo a seguir. Le dijeron a cierto coronel, salve usted la patria y miren lo que pasó. Y como al final de cierto cuento que escribió cierto degenerado, esta función terminó, pero el show debe continuar. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.